Los propósitos de las pruebas es el tema que vamos a estudiar. Los propósitos de las pruebas. La guía de estudio se encuentra disponible en la página web de nuestra iglesia y también allí en el chat del YouTube, del canal de nuestra iglesia, donde puede usted descargar esta guía de estudio para compartirla con otros más y seguir el bosquejo que vamos a estudiar. Los propósitos de las pruebas. Es importante recordar, hermanos y amigos, que durante toda nuestra vida pasaremos por dos cosas que serán inevitables, dos cosas que son inevitables: pruebas y tentaciones. Pruebas y tentaciones. Las tentaciones las podemos resistir y decirle un no de manera tajante con la ayuda del Señor, como el Señor Jesucristo lo hizo en Mateo capítulo 4, allí en el desierto cuando fue tentado después de 40 días y 40 noches que estuvo el Señor allí en ayuno, en oración. Dice la palabra de Dios que el Señor venció la tentación diciendo: escrito está. Y citó la palabra de Dios. Las pruebas, dice la palabra de Dios, que son necesarias, son con propósitos claros y sumamente definidos por el Señor. Las pruebas, tarde o temprano, llegarán a nuestra vida, serán también inevitables. La realidad es que todos pasaremos por diversas pruebas a lo largo de nuestra vida, a lo largo del tiempo. A veces vendrán en el momento menos esperado, es decir, cuando menos lo esperemos. Estemos preparados o no, la palabra de Dios nos advierte acerca de esto. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, le invito a que vayamos para allá. Santiago capítulo 1, versículos 1 al 3, notemos cómo Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, escribe a todos los judíos de ese tiempo que se encontraban dispersados por todo el imperio romano. Notemos que con su gran énfasis en la vida cristiana práctica, escribe lo siguiente, inspirado por el Espíritu Santo. Aparece en sus pantallas, en sus dispositivos, aquí mismo, ¿verdad? En las pantallas también, en el cañón. Dice la palabra de Dios: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Notemos cómo se presenta: como siervo del Señor Jesucristo y siervo de Dios, a las 12 tribus que están en la dispersión o en la famosa diáspora por causa del testimonio del Señor, se encontraban siendo perseguidos en gran prueba, en grande aflicción, y les dice: salud o salvación, que también significa. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Notemos el énfasis, no es solamente gozo o alegría, dice sumo gozo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En otras palabras, en pruebas de toda clase, de toda naturaleza, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Notemos que según Santiago y según otras porciones también de la palabra de Dios, las pruebas en la vida cristiana siempre van a ser diversas. Serán de toda clase, de todo sabor, de todo color, ¿verdad? Como decimos a veces. Tenemos que estar preparados para ellas y tenemos que estar conscientes en nuestra vida cotidiana que pueden venir y que pueden aparecer en cualquier día. Eso no nos debe sorprender. Un ejemplo de esto lo tenemos en la vida de Job. En la vida de Job. Y vaya que Job fue un hombre, un varón de Dios, tremendamente probado por Dios en su vida.
podemos ver cómo él se mantuvo firme y resistió con la ayuda de Dios las más terribles pruebas y aflicciones. Y aprendemos también y vemos que se mantuvo firme a pesar de todo tipo de situación. De él aprendemos, queridos hermanos, que usted y yo también podemos hacerlo. Podemos mantenernos firmes, como dice la palabra de Dios, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y podemos perseverar a pesar de las pruebas. Podemos seguir firmes y podemos aprender también a través de ellas, porque el Señor nos da grandes lecciones. Vamos a Job capítulo 1, de favor. Vamos a leer Job capítulo 1 y Job capítulo 2. Y vamos a recordar cómo las pruebas en la vida cristiana también serán diversas, serán de toda clase, de toda naturaleza. Dice la palabra de Dios, Job capítulo 1, dice la palabra de Dios: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Notemos las características de este varón de Dios, de este hombre. Dice la palabra de Dios, ¿cómo era? Perfecto, maduro, entiéndase, y recto, íntegro. Temeroso de Dios, tenía temor de Dios en su vida y por lo tanto era un varón apartado del mal, que no convivía con la maldad. 4 características que describen la vida de Job y su integridad. Y dice a continuación, notemos las bendiciones que tuvo. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Notemos que la bendición de Dios estaba también sobre sus hijos, porque los hijos, hermanos y amigos, son una gran bendición de Dios. En este caso Job tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos eran en total? 10. Su hacienda, notemos sus bienes, eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Notemos la lista de su haber, la lista de todas las bendiciones que tenía. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, dice la palabra de Dios. Y era aquel varón más grande, haciendo referencia, ¿verdad?, a lo rico que era Job, a lo poderoso que era Job en ese tiempo. Era más grande que todos los orientales. Y dice el versículo 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Acostumbraban a hacer banquetes en cada una de las casas de ellos. Y dice después, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, notemos lo que Job hacía cada día, lo hacía diario. Job enviaba y los santificaba, dice otra versión, los mandaba llamar y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job, hermanos, era un pastor de su casa. Pastoreaba el corazón de sus hijos, de su familia. Tenía muchas bendiciones de parte de Dios. Era un varón, como se describe, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y tenía cada una de estas bendiciones dadas por Dios. Y mire cómo vinieron las pruebas. Dice el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora notemos, en el versículo 5 termina hablando de Job, de sus bendiciones, de sus características, y es como si aquí en la tierra se cerrara un telón y se abriera en los cielos otra escena, diciendo: un día en los cielos vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes?
Respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra y andar por ella. En otras palabras, de examinar la tierra y ver dónde podía hacer daño. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Qué le estaba diciendo ahí Satanás a Dios? ¿Qué le estaba diciendo? Él te sirve porque le das. Él te sirve porque le bendices. Y dice el versículo 10: no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y bendito sea Dios por eso, hermanos. Aquí vemos que las pruebas están bajo el control de Dios. Las adversidades y aún los ataques del enemigo están bajo el control de Dios. Y dice después el versículo 12: y salió Satanás de delante de Jehová. Y notemos cómo vienen las pruebas. Y un día, así vienen a nuestra vida las pruebas, hermanos y amigos. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellas. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, imaginemos la escena. Llegó uno, le dio la noticia. Dice el 16: aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cuántos criados van? 3. Acerca de sus bienes. Y mire el siguiente versículo, versículo 18: entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Notemos, hermanos, las pruebas que le sobrevinieron a Job en un solo día. Pruebas como lo vemos, hermanos, allí. Pruebas en el ámbito material. Perdió todo, absolutamente todo. Sus camellos, sus criados, sus ovejas, sus ganados, todo lo que tenía, su hacienda, lo perdió en un solo día, todo lo que tenía. Pero también vinieron pruebas en el área familiar con respecto a sus hijos. Murieron, hermanos. No enfermaron solamente, sino murieron. Perdió a todos sus hijos, sus 7 hijos, sus 3 hijas, en un solo momento. Pruebas en lo familiar. Ahora notemos la reacción de Job. Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto a la usanza antigua y rasuró su cabeza. Pero mire, algo totalmente distinto, porque esto de rasgar el manto era de dolor, de coraje, de tristeza. Rasuró su cabeza, pero dice después: y se postró en tierra. ¿Y qué hizo, hermanos? Y adoró.
notemos la reacción de Job de adoración a Dios, y fue una adoración sincera, sin duda con gran dolor, con gran congoja, con suma tristeza, pero adoró a Dios y dijo las siguientes palabras, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué tremenda fe, hermanos. Qué tremendo temple de Job, que se mantuvo a pesar de la adversidad firme en Dios, adorando a Dios. Y dice al final el versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job sabía, hermanos, desde ese entonces, siendo uno de los patriarcas y viviendo como contemporáneo sin duda de los patriarcas, él sabía que las pruebas que Dios permite o permitía en su vida o en la vida de sus seres queridos era parte de un plan sublime, era parte de propósitos más elevados que quizá en el presente Job no comprendía, pero Dios sí, y tenemos que imitar la tremenda fe de Job. Y mire también después lo que sucedió. Capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Ahora notemos, Satanás tiene acceso al cielo. Se le llama el acusador de los hermanos, el acusador de los santos. Va a acusarnos delante de Dios cuando sus hijos pecamos. No le demos, hermanos y amigos, ese gusto. Dice después el versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella, volviendo a examinar la tierra, viendo dónde puede dañar, dónde le dan cabida, qué matrimonio le da cabida. ¿Qué familia presenta una hendidura para por ahí meterse? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y miren lo que dice, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, mire lo que dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Qué precioso, hermanos. Notemos de nuevo cómo Dios le pone límite a la prueba, a la adversidad. Dios tiene propósitos y sus propósitos se cumplen. Versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Se cree que estaba a las afueras de la ciudad, allí donde quemaban la basura, donde había esas cenizas, y él estaba a las afueras de la ciudad allí, rodeado de cenizas, para poder refrescarse con ellas y rascarse, dice, porque su dolor era muy grande. Versículo 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Notemos, hermanos, ahora en esta ocasión, Job es probado en el área de su salud. Job es probado en el área de su salud, de su vida, pero también en el área de su matrimonio a través de su esposa. Su esposa no mantuvo su firmeza en el Señor, Job sí,
Pero aún así, ¿verdad? Notemos la reacción de Job. Dice aquí la palabra de Dios que Job respondió con contentamiento. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En otras palabras, Job le estaba diciendo, ¿cuánto nos gozamos con las bendiciones de Dios y las recibimos? ¿Por qué no recibiremos el mal que Dios permite con contentamiento? Dice la palabra de Dios, en todo esto no pecó Job con sus labios. Hermanos, tenemos que dar gracias a Dios por lo que tenemos y aún por lo que no tenemos. Por lo bueno que llega a nuestra vida, porque ciertamente toda buena dádiva, todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, pero también tenemos que glorificar a Dios por lo malo que Él permite en nuestra vida. Tenemos que glorificar a Dios y recordar que así como recibimos los bienes, el bien de parte de Dios, también el mal que Dios permite, tenemos que agradecerlo y tenemos que recibirlo. Y eso nos ayuda, hermanos, en nuestra vida espiritual. Eso nos ayuda en nuestra salud emocional, recordando continuamente que Dios tiene control absolutamente de todo. Y continúan las pruebas de Job. Tuvo pruebas también en lo social con sus amigos, que al principio empezaron bien, se quedaron callados, lo rodearon 7 días y ninguno habló ni mencionó palabra porque veían que su dolor era muy grande, pero después uno a uno comenzaron a hablar y comenzaron a acusarlo que estaba guardando pecado en su vida, que estaba ocultando algo malo, que sus hijos murieron porque se alejaron de Dios, y así empiezan a atacarlo de tal manera que Job, en medio de esa situación más difícil y adversa, mantiene su integridad y les dice Job, aunque él me matare, en él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y aún deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, y lo veré por mí mismo y no otro. Job mantiene su integridad. Hermanos, la realidad es que cuando nosotros como cristianos atravesamos por pruebas, por dificultades y adversidades en nuestras vidas, podemos preguntarnos, y nos lo hemos hecho en repetidas ocasiones, viene la tentación de preguntarnos y decir, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué está ocurriendo esto en mi vida? Entre muchas otras cosas que nos preguntamos y le decimos a Dios, hermanos, en lugar de lo cual deberíamos mejor preguntarle a Dios y preguntarnos, Señor, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Ayúdame, Señor, a poder conocer los propósitos de esta prueba, de esta adversidad, y que tu plan se cumpla en mi vida. Que tus planes se manifiesten, se cumplan en esta situación difícil. Debemos recordar, hermanos, que todo lo que Dios permite es con propósitos claros y sumamente definidos. Preguntémonos, hermanos, ¿cuáles son algunos propósitos de Dios para las pruebas en nuestra vida? Aparece la pregunta ahí en sus pantallas, en sus dispositivos. ¿Cuáles son algunos propósitos de Dios para las pruebas en nuestra vida? O el para qué de las pruebas. Quiero dar al menos 4 respuestas y con esto prácticamente terminar. ¿Cuáles son algunos propósitos de Dios para las pruebas en nuestra vida? Vamos a Santiago 1, por favor, 1 al 4, allí donde estábamos situados. Santiago 1, 1 al 4, mire lo que dice la palabra de Dios. Santiago 1, 1 al 4, dice la Biblia: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermanos, ¿cuál es uno de los propósitos de Dios para las pruebas que vienen a nuestra vida?
Así es, producir paciencia, hermanos. Recordemos esto, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Lo repito, la prueba de nuestra fe produce paciencia, hermanos. Dios permite las pruebas también con este propósito, porque Dios sabe, Dios conoce que necesitamos paciencia para cada día de nuestra vida, para cada ocasión. Por ejemplo, necesitamos paciencia para ver cumplidas las promesas de Dios en nuestra vida, porque, hermanos, Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Pero necesitamos paciencia. Como dice Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos, hablando de personajes del pasado que trascendieron como hombres y mujeres de fe, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Necesitamos no solamente fe, hermanos, necesitamos también paciencia. No solo requerimos fe en la vida cristiana, necesitamos paciencia. ¿Para qué? Para ver cumplidas las promesas de Dios en nuestra vida. Te animo, hermano, desde ya que le pidamos a Dios más fe, que aumente nuestra fe. Demos ese paso de creer más en Dios, de confiar más en Él, pero también pidamos a Dios más paciencia y ejercitémonos en la paciencia. Pongamos nuestra parte para ver cumplidas las promesas de Dios. También dice Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Necesitamos paciencia, hermanos. La paciencia nos beneficia a todos. Necesitamos paciencia continuamente en nuestra vida. Por ejemplo, también necesitamos paciencia para ver manifestado el poder de Dios en nosotros. Dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré sobre la tierra. Y dice al final, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Ese nombre poderoso de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Necesitamos paciencia para ver manifestado su poder en nuestra vida, pero también necesitamos paciencia para ver su intervención en nuestros problemas cotidianos. Como dice Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hablando de que habiendo hecho la parte que nos toca, hermanos, porque sí nos toca una parte importante, después debemos descansar en los brazos del Señor, y es el Señor el que va a pelear por nosotros. Es el Señor el que va a actuar, pero necesitamos paciencia. Y necesitamos paciencia también para ver que sus propósitos se cumplan en nuestra vida. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los planes de Dios se cumplen, pero necesitamos paciencia en nuestra vida. Pero también necesitamos paciencia con los demás. Dígame si no. Necesitamos paciencia con los demás integrantes de nuestra familia, necesitamos paciencia con los demás hermanos de nuestro ministerio, paciencia con los hermanos del escuadrón, con los hermanos de la iglesia. Requerimos paciencia con los demás y paciencia, ¿sabe también para con quién? Para con nosotros mismos. Sí, hermanos, porque Dios aún no ha terminado su obra en nosotros, Dios está actuando. Como dice Hebreos 6:1, así que dejando ya los rudimentos de la palabra de Dios, vamos adelante a la perfección, hermanos, avancemos, sigamos adelante. Recordemos que la paciencia se ejercita de manera especial en las pruebas. Es allí donde dice Santiago que la prueba de vuestra fe produce
paciencia. Y lo vemos en la vida de Job, que desarrolló aún más paciencia en su vida, a tal grado que se usa como referencia en la Biblia. Ahora miremos el capítulo 5, versículo 11. Mire lo que dice Santiago 5, 11. Dice la palabra de Dios: he aquí, tenemos por bienaventurados, dichosos, felices a los que sufren. Sí, hermanos, lo repito, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren por causa del Señor, de su fe. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo, porque el Señor, después de la terrible prueba en la vida de Job, que no duró solamente un par de días, Job menciona que recibió meses de calamidad y noches de llanto le trajeron por cuenta su vida. Tenía insomnio y todo tipo de males, de tal modo que Job no duró solamente algunos días con la prueba, fueron meses sin duda. Y al final, hermanos, vemos que Dios le multiplicó, le duplicó todo lo que tenía, excepto la esposa, como decimos. Pero vemos el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, como el Señor bendijo la vida de Job. Hermanos, recordemos esto: las pruebas son una gran oportunidad para ejercitar nuestra paciencia. Cuando estemos pasando por momentos difíciles, cuando enfrentemos una mala noticia, cuando algo malo ocurra en nuestra vida, claro, que nosotros no provoquemos, sino que nos venga como una enfermedad, como una situación difícil, como la muerte, que dice aquí, ¿verdad?, de un ser querido, y otras situaciones también materiales, como en la vida de Job, en esas áreas y en otras más. Recordemos que es una oportunidad para ejercitar nuestra paciencia. Pero avancemos, hermanos, en otro propósito. Vamos a 1 de Pedro 1, 6 al 7, por favor. 1 de Pedro 1, 6 al 7. Vamos para allá. Dice la palabra de Dios. Notemos cómo Pedro también les escribe a los expatriados, a la diáspora también, un contexto muy similar al de Santiago, al que Santiago, ¿verdad?, escribe también su carta. Dice Pedro, desde el versículo 1, 1 de Pedro 1, 1. Apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Miren lo que dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y dice el 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos dio salvación, hermanos. A la salvación también se le llama nuevo nacimiento. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Notemos la esperanza del cristiano, viva. Ellos no tenían esperanza físicamente hablando, pero en los cielos sí. Igualmente nosotros, nuestra esperanza, hermanos, está viva. Y dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y acompáñeme con el 6 y 7, ¿qué dice? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Notemos cuánto va a durar la prueba, hermanos. Un poco de tiempo, claro, si es necesario. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, que dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ya vimos en qué áreas pueden venir las pruebas. Y dice el 7, notemos el propósito, leámoslo juntos, que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os gocéis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es otro propósito que vemos aquí en las pruebas, hermanos?
que el apóstol Pedro en este caso les recuerda a los expatriados. Según el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Sabe cuál es otro propósito de las pruebas en la vida cristiana? Fortalecer nuestra fe, purificar nuestra fe, queridos hermanos. Como dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. En otras palabras, si el oro es sometido al fuego para quitar las escorias, cuanto más la fe, que es mucho más preciosa que ese metal, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice, hablando de nuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Hermanos, Dios permite las pruebas y los momentos difíciles en nuestra vida también para fortalecer nuestra fe, para avanzar en fe. Las pruebas y los momentos difíciles, hermanos, manifiestan nuestro verdadero carácter, ¿no es así? Los momentos difíciles sacan lo que realmente somos. Como decimos, sacamos el cobre, sale lo que hay en nosotros y evidencian también dónde está nuestro apoyo, dónde está nuestro soporte y qué también estamos cimentados, si estamos o no basados en las enseñanzas del Señor Jesucristo y en su palabra, como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, o si estamos edificando sobre la arena como el hombre necio que edificó su casa sobre la arena sin fundamento. Ahí se prueban los fundamentos, hermanos, el carácter. Y ahí también se manifiesta si verdaderamente confiamos en Dios o no. Y así como el fuego tiene la acción purificante para con el oro, para con ese metal precioso, así también el dolor, el fuego de prueba, hermanos, los sufrimientos, los padecimientos, las enfermedades, la escasez, así el fuego de la prueba tiene, hermanos, esa acción purificante para con nuestra fe, para quitar las escorias que estropean nuestra confianza en Dios, para que entonces nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria, honra a Jesucristo. Para que crezcamos, hermanos, en nuestra vida cristiana y en nuestra fe. Las pruebas, hermanos, son una gran oportunidad para crecer en nuestra fe. ¿Y sabe qué podemos ver en medio de las pruebas? Podemos ver la misericordia y la fidelidad de Dios actuando, hermanos. ¿No es así? Como dice Lamentaciones 3, 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, hermanos. En medio de las pruebas nos gozamos con la misericordia, con la fidelidad de nuestro Dios, porque aunque nosotros fallemos, Él no nos fallará. Aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Pero también las pruebas son una gran bendición y podemos crecer en nuestra fe al ver la bondad de Dios, como dice Nahum 1:7. Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Hermanos, gocémonos en medio de las pruebas y recordemos que Dios es bueno y Él es fortaleza en medio del día de la angustia, y que el Señor conoce tu confianza, mi confianza en Él, y Él se goza. El Señor está atento a nuestras reacciones y el Señor interviene en los momentos más difíciles. Pero también la prueba es una oportunidad también para crecer en nuestra fe al ver su presencia en nuestras vidas. Dice Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, hablando de la prueba, del dolor, del sufrimiento, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Qué tremendo, hermanos, tenemos la presencia de Dios con nosotros, y gózate también al recordar que está en nosotros.
todos los días hasta el fin del mundo. Como dice Isaías 41:10 también, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y también las pruebas son una gran oportunidad de crecer, avanzar en fe cuando recordamos el control absoluto de Dios. Como dice Mateo 10:29-30, dice el Señor, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni aún uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, hablando de la voluntad de Dios, que Dios conoce los pajarillos del campo, de los cielos. Y dice después, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y como decimos, con algunos de nosotros no batalla tanto el Señor. Aún vuestros cabellos están todos contados, hablando del control absoluto y soberano de Dios. Hermanos, las pruebas en nuestra vida son una gran oportunidad para crecer y para fortalecer nuestra fe en Él, para salir mejores. Y por eso lo decimos, hermanos, y lo mencionamos repetidas veces en la pandemia, hermanos, salgamos más fortalecidos en medio de la pandemia. Dios tiene planes, tiene propósitos, y en medio de las adversidades, situaciones complicadas, que el Señor fortalezca nuestra fe, que nos afirme, pero también, hermanos, cooperemos en nuestro avance espiritual, creyendo más en Dios a pesar de la adversidad, y creamos que las pruebas están bajo su control divino. Segundo propósito, fortalecer nuestra fe, purificarla de la duda, purificarla del miedo o temor, purificarla de la incertidumbre, purificarla de la religiosidad, porque podemos caer en religiosidad, purificarla de la rutina, purificarla del materialismo, de la avaricia. El Señor quiere, hermanos, fortalecer nuestra fe y purificarla. Que el Señor nos ayude a confiar y a creer más en Él. Y tercer propósito, hermanos, vamos a Job 1:19-20, estamos terminando Job capítulo 1. Mire lo que dice Job capítulo 1, versículos 19-20, ya lo leímos, solamente vamos a recordar cuál es el propósito de la prueba que vemos aquí en Job 1, 19-20, ¿qué dice, hermanos? Déjeme ver, versículo 20-21, ¿qué dice? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, ¿cuál es otro propósito que vemos en la vida de Job? En la prueba, en medio de la prueba y la adversidad. ¿Sabe cuál es? Número 3, afirmar nuestro amor a Dios. Afirmar nuestro amor a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Job dijo cuando recibió la prueba, la adversidad, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Podemos ver, hermanos, en la historia de Job, el patriarca, que quedó más que evidenciado que Job amaba a Dios, no por lo que Dios le daba, sino por lo que Dios es en esencia. Podemos ver que las pruebas ponen de manifiesto si amamos a Dios verdaderamente o no, o si estamos con Él solamente por conveniencia. ¿Cómo lo sé, hermanos? Porque a veces cuando viene una prueba, una adversidad, como cristianos, es triste que algunos se apartan, se alejan de los caminos de Dios, se dejan de congregar, se apartan del compañerismo cristiano, ya no leen su Biblia, ya no oran, se enfrían espiritualmente y culpan a Dios. Pero, hermanos, qué importante es amar a Dios verdaderamente en medio de la prueba, de la adversidad, y amar a Dios sencillamente por lo que Él es en esencia. Debemos amar a Dios no por lo que nos da,
sino por lo que Él es en esencia. Y recordemos, hermanos, que Dios es santo, santo, santo. Recordemos que Dios es justo, es misericordioso, es clemente, es amoroso, es amor, es perdonador. Nuestro Dios es luz, nuestro Dios es omnipotente, todo lo puede, omnisciente, todo lo sabe, hermanos, omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. Él es eterno, no tuvo principio ni tendrá fin jamás, y es inmutable, quiere decir que no cambia. Debemos amar a Dios por lo que Él es, por lo que Él es en esencia, y también debemos amarlo por todo lo que ha hecho por nosotros. Como dice la palabra de Dios y ahí en sus guías de estudio, 1 de Juan 4:19, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué hizo Dios para con nosotros, hermanos? Nos amó primero. Él es el que tuvo la iniciativa y vino a este mundo y nos amó, aun cuando nosotros no lo habíamos amado. Pero también, ¿qué hizo? Envió a su Hijo por nosotros. Como dice la palabra de Dios ahí en 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es Dios. ¿Cómo demostró su amor Dios hacia con nosotros enviando a su Hijo? Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tomó la iniciativa y bendito sea Dios por eso. Y nosotros debemos amarlo por lo que Él es, pero también por lo que ha hecho por nosotros. Las pruebas, hermanos, sirven, o un propósito es afirmar nuestro amor a Dios. Y número 4 y último, vamos a Romanos 8:18, ahí terminamos, Romanos 8:18, mire lo que dice la palabra de Dios, Romanos 8:18, estamos ahí, tremendo capítulo de certeza absoluta, de seguridad en medio de la prueba. Dice Romanos 8:18, todos juntos, ¿qué dice? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Hermanos y amigos, ¿cuál es el cuarto y último propósito que veremos hoy de las pruebas? Anhelar la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Notemos cómo un propósito de las pruebas, como escribe el apóstol Pablo, es desear en nuestra vida la gloria venidera que se manifestará en nosotros, hermanos, porque Dios es fiel a sus promesas, porque tenemos vida eterna, porque somos salvos y salvos para siempre, y porque el Señor cumplirá su promesa. Hermanos, el cielo es real y al cielo vamos por su gracia. Todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, vamos al cielo por su gracia, y en el cielo Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Algún día todo pasará. Anímate, hermano, hermana, la prueba no va a ser para siempre. La adversidad no va a ser eterna. Algún día todo acabará y el Señor nos consolará. Pero también el cuerpo transformado que el Señor promete darnos. Como dice 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y se dirá: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tenemos la promesa de un cuerpo transformado, hermanos. ¿Y sabe qué?
cuando uno está enfermo, cuando uno está débil, cuando una persona envejece, es cuando más anhelamos un cuerpo transformado. Es cuando más anhelamos que el Señor venga. Y la buena noticia, hermanos, es que el Señor cumplirá su promesa. Y seremos semejantes a Él algún día, porque le veremos tal y como Él es. Y debemos anhelar que el Señor se manifieste, que el Señor venga por nosotros. Podemos decir, hermanos, que cuando estamos pasando por pruebas y momentos difíciles y adversos, deseamos más el cielo, la gloria de Dios manifestada en nosotros, y anhelamos su venida, como el apóstol Juan en Apocalipsis 22:20, que dice acerca del Señor Jesucristo, cuando el Señor dijo: ciertamente vengo en breve, dijo Juan el apóstol: sí, ven, Señor Jesús. Y esas palabras siguen haciendo eco, hermanos, y que hagan eco en nuestra vida en estos momentos. Sí, ven, Señor Jesús, porque el Señor no retarda su venida, su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermanos. Anhelemos la gloria venidera, y es un propósito de las pruebas anhelar, hermanos, que algún día todo termine. Debemos mantenernos firmes, como dice la palabra de Dios en Hebreos, porque aún un poquito, hermano, y el que ha de venir vendrá y no tardará, romperá los cielos y descenderá por nosotros, por su iglesia amada, la iglesia la cual Él ganó por su propia sangre. El Señor vendrá por nosotros, hermanos. Todo lo malo acabará. Todo lo malo en nuestra vida terminará. Tenemos que resistir, tenemos que perseverar, y tenemos que recordar que las pruebas tienen ese propósito también: anhelar la gloria venidera. Y como conclusión, hermanos, tenemos que recordar que Dios permite las pruebas con propósitos sublimes. Hoy vimos 4, pero hay más. Pero recordemos al menos estos 4 propósitos en medio de las pruebas. Recordemos que cuando estamos pasando por pruebas y momentos difíciles, debemos recordar que todo lo que Dios permite es con propósitos claros y definidos. Y debemos recordar también que Dios es fiel, que el Señor no nos dejará ser tentados o probados más de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tenemos que resistir las pruebas, tenemos que mantenernos firmes en medio de los embates, de las dificultades, y tenemos que recordar que contamos con la ayuda del Señor, con la ayuda de su palabra, con su Espíritu Santo, con el apoyo de hermanos de la iglesia que también nos animan en nuestra fe a seguir adelante y que van corriendo con nosotros la carrera cristiana. Cuando atravesemos por momentos difíciles, recordemos que no estamos solos. Dios está con nosotros. Podemos recordar el Salmo 138:8 y dar gracias a Dios por su promesa, que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios tiene propósitos en las pruebas. Tenemos que ser firmes y permitir y contribuir que sus planes se cumplan en nuestra vida, aún en medio de las dificultades. Que el Señor nos ayude a perseverar y a ver cumplidos estos propósitos de Dios en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por todo lo que tú haces a través de ella, porque vemos a través de ella que tú tienes propósitos claros y definidos. Ayúdanos, Señor, a perseverar, ayúdanos a continuar, a estar firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, recordando que es fiel el que lo prometió. Ayúdanos a continuar a soportar las pruebas y bendice a mis hermanos que están pasando por adversidad de algún tipo.
anímalos, fortalécelos y sosténlos. Los pongo en tus manos y nos ponemos en tus manos en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.